Esto es lo que podíamos denominar una biodiversidad en miniatura, pero que es la mayor parte de la biodiversidad en la mayoría de los ecosistemas naturales. Todas las piezas son imprescindibles para que el gran ecosistema pueda funcionar. La ciencia lo que pretende es identificar y conocer estas interconexiones y poder escalar desde lo pequeño a lo más grande, desde lo local a lo regional, y desde lo regional incluso a lo global. Y se pueden intentar responder a las grandes cuestiones de la biología. Así podemos anticiparnos a los cambios que van a acaecer en el futuro, el impacto del cambio climático y de esa forma intentar convivir equilibradamente con los compañeros grandes y pequeños con los que compartimos este planeta. El último gran cambio climático en la Tierra puso fin a una glaciación de unos 100.000 años de duración. El aumento de la temperatura global y el deshielo dieron paso al momento en que nos encontramos, el periodo interglaciar. Comprender los mecanismos evolutivos de las especies y cómo les afectaron estos cambios nos puede dar pistas esenciales respecto al brusco cambio climático que está teniendo lugar. Si bien no podemos viajar en el tiempo a la última glaciación, sigue habiendo lugares en nuestro planeta donde el predominante hielo se ve afectado por cambios en el clima. Es por esto que cada año equipos científicos de todo el mundo se desplazan a la Antártida para conocer el funcionamiento de las únicas especies capaces de sobrevivir allí. Es el caso de un equipo de la Universidad Complutense de Madrid que, liderado por Leo, lleva a cabo el proyecto Polar Rocks. La razón por la que trabajamos en estas denominadas fronteras biológicas es porque queremos descubrir el secreto que explica la supervivencia de unos organismos donde la mayoría son incapaces de vivir. En los lugares con el clima más extremo de nuestro planeta, las rocas son el último refugio para la vida. Por ejemplo, tienen un calor específico muy bajo. Eso significa que se calientan o se enfrían mucho más rápido que el aire o el agua. Es decir, posibilidades de vivir incluso cuando las condiciones climáticas son muy adversas. La vegetación que puede vivir en estos ambientes es una vegetación integrada fundamentalmente por líquenes y musgos, capaces de revivir cuando se hidratan y de entrar en un estado como de vida suspendida cuando están secos, y pueden permanecer así días, semanas o incluso meses. A simple vista, los líquenes pueden parecer alguna especie de hongo o planta, aunque no estaríamos del todo equivocados. Lo que tenemos ante nosotros no es un único individuo, sino un ecosistema en miniatura. Los líquenes son un ejemplo claro de trabajo mutuo entre dos especies completamente distintas. La mayor parte de lo que vemos, el cuerpo del líquen, es un hongo. Sin embargo, este hongo se alimenta realizando la fotosíntesis, al igual que haría una planta. La pregunta es, ¿cómo lo hace? El hongo alberga en su interior algas unicelulares que realizan la fotosíntesis para alimentarlo. Sí, las mismas especies de algas que podemos encontrar en el mar, las encontramos en las cumbres de las montañas viviendo en el interior de un hongo. Esta relación de trabajo mutuo es lo que conocemos como simbiosis. Estos organismos vegetales son especialmente sensibles a un posible aumento de la temperatura. Y ello es debido a que toda su evolución les ha diseñado para enfrentarse a un factor limitante fundamental, y es la temperatura baja. Si el ambiente se vuelve menos extremo con el calentamiento global, esperaríamos también que aparecieran especies nuevas y que ahora son capaces de sobrevivir donde antes no podían. Y por lo tanto, esperamos que se produzcan cambios en la biodiversidad, en la composición de las comunidades vegetales.
Esta investigación parte de un descubrimiento, el haber encontrado algo sorprendente en estas montañas, especies que solo viven por encima de 3.500, de 4.000 metros y que son típicas de Groenlandia y del Alto Ártico. La vegetación de Sierra Nevada, como de todas las altas montañas europeas actuales, es el resultado de la confluencia de las especies que proceden de los valles, de altitudes inferiores, pero que son capaces de adaptarse y de vivir a altitudes muy superiores, y las pocas especies que se mantienen solo aquí desde los periodos glaciares. Es decir, que son propias y exclusivas de estos picos. Esto, para que se pueda entender mejor, se puede comparar con el concepto de un yeti y de unas cabras. El yeti, si existiera, claro, sería una criatura ligada exclusivamente al hielo y a la nieve. Mientras que las cabras, que también llegan a las altas montañas y de cualquier otra cordillera del mundo, en realidad proceden de los valles. Son animales que se han adaptado en los valles, pero que luego, con su gran plasticidad ecológica, son capaces de aprovechar las montañas cuando el hielo se retira, cuando crecen pastos, y entonces comparten ese mundo alpino con el yeti. Pero no son iguales. El yeti siempre ha estado allí y nunca irá a los valles. Las cabras son recién llegadas, aprovechando el interglaciar. El equipo de Polar Rocks estudia estas especies de líquenes, los yetis. ¿Qué tienen de especial estas rocas de los Peñones de San Francisco para que estos líquenes polares hayan llegado hasta aquí? ¿Se encuentran cómodos en un sitio relativamente cálido? Para conocerlos mejor, el equipo coloca sondas que recojan datos de su actividad y del clima de la zona al mismo tiempo. Por otra parte, recoge muestras de ellos para su análisis en laboratorio. La fotosíntesis realmente es un mecanismo esencial para entender adaptación de organismos a su ambiente. En función de qué estrategias se utilicen para fotosintetizar, podemos entender muy bien cómo viven en ese sitio, qué hacen para poder vivir allí. Otra cosa que medimos a la vez que estos indicadores fotosintéticos es microclima. Estos mismos sensores que nos miden la fluorescencia, ese indicador fotosintético, nos miden temperatura, radiación y humedad relativa justo en la zona donde está la muestra. Vincular todas estas variables a la vez nos da una información muy valiosa sobre cómo se adaptan los organismos fotosintéticos a su ambiente y a la larga, al fin, podemos entender cómo se adaptan estos organismos a la vida en las rocas. En paralelo a los datos recogidos por las sondas, el equipo analiza en laboratorio las muestras recolectadas en los peñones. Una vez allí, las someterán a distintas condiciones para ver su comportamiento. Llega el invierno, y David, Ana y Leo vuelven una vez más a los peñones a recoger datos del último trimestre. Durante los aproximadamente 100.000 años que duró la última glaciación, estos peñones fueron una isla de roca en medio del hielo. Cuando los promontorios rocosos son suficientemente altos como para superar el espesor del hielo, quedan como islas de roca en medio del glaciar. Y a esas islas rocosas en medio del hielo las denominamos nunataks. Nunatak significa pico solitario en lengua inuit, el idioma de los esquimales. Hemos tomado prestado este término de ellos ya que no tenemos ninguna palabra que defina a estos afloramientos rocosos en medio del hielo. En los paisajes polares donde el blanco del hielo es el gran protagonista, estos nunatak son puntos de referencia clave para orientarse. Es decir, los nunatak destacan como si fueran islas en un mar de hielo. Esas islas, en un periodo glaciar, actúan como refugios para la biodiversidad, como refugios para las plantas, los líquenes, los musgos, adaptados a resistir esas condiciones, y luego, cuando el glaciar se retira, sirven como reservorio
para propagar las especies pues, por toda la montaña. En el mundo, los nunataks, estas islas de roca, forman una especie de archipiélago que acoge la biodiversidad de las zonas polares y alpinas en los momentos de clima más gélido, de clima glacial. Hay periodos largos de al 100%. De humedad. Sí, que habrá que ver luego con el radiopam si coincide. ¿Cuánto yield estaban dando? 0,8. 0,8. Hay unos valores brutales. Están dando yield muy altos, yo no sé. Y no estaba la fibra tan alta. Qué fantástico, ¿no? Eso es. Este líquen que estamos viendo, Umbilicaria virginis, es la misma especie que crece en los picos más altos de los Alpes. Claro, es una pregunta importante conocer cuál es el mecanismo de adaptación a dos climas tan diferentes, ¿no? Se parecen ahora en invierno porque hay nieve en los dos sitios, pero luego llega el verano y no tienen absolutamente nada que ver. Y sin embargo, estas poblaciones perviven en ambos lugares. ¿Qué tienen en común ambos lugares? Los más altos Alpes, por encima de 3.500, 4.000 metros, y los peñones de San Francisco, pues que son nunataks. En los Alpes lo siguen siendo, son picachos rodeados de nieve y de hielo, y aquí lo fueron. Pero las poblaciones de cuando esto era un nunatak perviven, persisten y consiguen sobrevivir al verano mediterráneo. Las conclusiones extraídas por equipos científicos como este pueden no tener una aplicación inmediata, pero suponen la base que hace avanzar el conocimiento científico. El problema con todo esto que yo veo es que es difícil a lo mejor concretizarlo o ver la importancia que tiene en el día actual. A fin de cuentas es un poco ciencia básica de comprender qué es lo que hay, porque si no se entiende lo que hay, no hay manera de valorarlo, no hay manera de apreciarlo y luego no se van a establecer medidas para protegerlo. Entonces es ciencia, pues sí, básica, no en el procedimiento ni conceptualmente, sino en que se va al sitio a entender qué está pasando, en qué consiste, cómo actúa, cuál es su capacidad, cuál es su potencial, cuáles son sus limitaciones. Y una vez se tiene toda esa información, se puede modelizar qué le va a ocurrir. ¿Cómo va a afectar esto a los microorganismos que hay debajo? O sea, esa asociación que hay veces que no se ve con los microorganismos que están dentro de las rocas y que también contribuyen a la formación del suelo. Y esa composición en minerales del suelo, ¿cómo va a afectar después a toda la fauna de artrópodos? ¿Y eso cómo se va a ver reflejado? Entonces, es proyectar mucho, pero es muy necesario porque hay que saber lo que hay. ¿Eso sirve para ciencia aplicada? Es que sin eso no habría ciencia aplicada. Si no tenemos una base sólida de conocimiento, de interpretación, de una forma rigurosa, entonces no podemos aplicarlos a nada con ese rigor. La ciencia se basa en un conocimiento muy bien establecido, muy riguroso, y a partir de él se trata de dar un paso en una dirección, que puede ser mejorar la teoría general, o en otra dirección, que puede ser utilizar eso de lo que ya estamos seguros y se conoce bien, para hacer algo. Conocer bien lo que hay. Comparar comunidades de líquenes implica el estudio de poblaciones de distintas partes del mundo. Una región interesante para la investigación de Polar Rocks es Isla Navarino, una isla al sur de Cabo de Hornos, la zona más austral de Sudamérica. Su cercanía a la Antártida y la presencia de unos picos pronunciados en el centro de la isla convierten este lugar en un punto clave de ese gran archipiélago de nunataks. El equipo se prepara para volver allí más de 10 años después. En la actualidad sigue habiendo grandes glaciares en esta región del mundo, en lo que se conoce como Cordillera Darwin, que es una zona fundamentalmente cubierta de hielo y glaciares que discurren por los valles. Y allí sigue habiendo afloramientos rocosos y nunataks
típicamente nunataks. Aquí en Isla Navarino lo que existen, como en tantos otros lugares más o menos fríos del mundo, son antiguos nunataks que funcionaron como nunataks durante la glaciación, siguen estando ahí pero ya no tienen esa función, pero todavía albergan la concentración de especies únicas, de endemismos de la región. Por eso una parte muy importante de nuestro trabajo consiste en muestrear su diversidad y detectar esas poblaciones que actuaron como germen, como semilla, que han ido poblando todas las áreas que han quedado libres de hielo. De camino al Cerro Bandera, Leo nos descubre los secretos del majestuoso bosque que nos envuelve. Para ellos es un espectáculo en términos de diversidad. Esta excrescencia leñosa está provocada por el hongo y sobre ella crecen los cuerpos fructíferos, lo que se come, ¿no? Lo que llamaban el pan de indio. Y luego esta especie de tumores leñosos los usan para hacer artesanía. Vamos, es una cosa muy característica de aquí que yo creo que no se ve en ningún otro lugar del mundo, más que en los bosques de Tierra del Fuego. Nephrom Antarcticum, Pseudocifelaria, Usneas, Menegatsia. Bueno, la gran flora, ¿no?, de líquenes que hay en estos bosques, hay muchas más especies viviendo sobre los árboles que las que crecen como plantas en el bosque, mucho mayor que de plantas vasculares. Nos encontramos en uno de los lugares más singulares del mundo, por al menos dos razones. Una, porque es un bosque primario, de los pocos que todavía pueden disfrutarse en este planeta, es decir, un bosque que no ha sido transformado, que no ha sido explotado, un bosque totalmente natural, el bosque más austral de todo el planeta. Y la segunda razón por la que este lugar es tan singular y tan importante desde el punto de vista científico es porque es un ejemplo de interacciones entre organismos muy diversos. Micorrizas, hongos que interaccionan con las raíces de los árboles, cianobacterias que viven en el interior de plantas que ayudan a fijar el nitrógeno y a fertilizar de forma natural el suelo, pájaros carpinteros que comen las larvas que comen la madera y una proporción enorme de líquenes y musgos que son capaces de hidratarse, deshidratarse, de adaptarse a las condiciones de humedad y que a medida que nos vamos desplazando hacia el sur, es decir, a regiones más frías, se van haciendo más importantes, más frecuentes, incluso dominantes en muchos casos frente a la vegetación normal. Una vez superados los 600 metros de subida, el bosque desaparece abruptamente y el paisaje cambia por completo. Comienza la tundra. Es sorprendente cómo en una subida tan breve han tenido lugar cambios tan notables. De pronto parece que nos encontremos en lo alto de alguna montaña europea, pese a estar solo a 600 metros de altura sobre el nivel del mar. Leo nos conduce siguiendo los hitos que marcan el inicio del trekking de los dientes de Navarino, hasta desviarnos hacia lo que desde lejos vemos como una enorme alfombra negra encima de las infinitas piedras de este paisaje. Esa línea oscura de la montaña cerca del borde. Leo estudió muchos años atrás esta misma población de Usneas, un líquen que podríamos encontrar en Isla Livingstone, en la Antártida. Un yeti en toda regla. El plan es montar una estación microclimática similar a las que hemos visto anteriormente con el fin de comparar poblaciones. Se hace una réplica de lo que hemos hecho en los Nunata de la Antártida, hacerlo aquí, en Navarino, ¿no? Hay un aspecto logístico que necesitamos que la gente local se implique en el proyecto de alguna manera, porque los sensores con los que trabajamos no tienen una autonomía del 100%, entonces dependemos que se descarguen los sensores, se le cambien las baterías. Si trabajamos en Sierra Nevada, por ejemplo, podemos bajar nosotros como hemos hecho cada 3 meses, cada 4 meses, pero obviamente a Navarino no podemos venir cada 3 o 4 meses, ¿no? En cuestión de minutos, el tiempo cambia por completo. Llega una ventisca. La estación queda instalada a falta de configurar algunos dispositivos. El equipo debe volver a Puerto Williams. A lo largo de los siguientes días, deberán subir para terminar la instalación
y cumplir con sus otros objetivos, y nosotros con ellos. Entre la península antártica y el extremo sur de Sudamérica, en el que estamos ahora mismo, hay solo 900 kilómetros. Y efectivamente en Isla Navarino, que ofrece unas posibilidades de investigación excepcionales, tenemos gradientes altitudinales que llegan desde el nivel del mar a más de 1.200 metros de altura. Y a medida que nos elevamos y pasamos de 600, 700 metros de altura, encontramos una flora que es cada vez más antártica, hasta que es casi absolutamente antártica. De manera que aquí, con un gradiente altitudinal, estamos reproduciendo el gradiente latitudinal de 900 kilómetros que hay entre este lugar y la Antártida. Ese hecho plantea también otra posibilidad en la monitorización del cambio climático y del calentamiento global, y es que en espacios cortos se observan gradientes ambientales muy fuertes. Pequeños cambios en temperatura o en precipitación pueden producir grandes efectos, pueden conducir más migraciones hacia el norte o más migraciones, sobre todo, probablemente, hacia el sur. Y este es el lugar para apreciar esos cambios, para apreciar la influencia en los ecosistemas y en la vegetación de los cambios climáticos. Frío, lluvia, barro, largas caminatas, nuevos entornos, nuevos datos, nuevas conexiones. Este viaje supone mucho más que la recolección de datos para el proyecto. A fin de cuentas, se trata de un primer paso de cara a establecer una relación de cooperación internacional con el CSIC. De la convivencia entre el equipo complutense y sus homólogos chilenos nacen nuevas ideas y proyectos. Termina el viaje. De los datos obtenidos se generarán trabajos científicos útiles para los investigadores de todo el mundo. De las relaciones generadas entre investigadores se generarán nuevas propuestas y líneas de investigación. De nuestra participación como divulgadores del proyecto se generará, o esa es nuestra intención, una mayor sensibilidad hacia la labor de equipos científicos como este, cuyos objetivos pueden resultar en ocasiones incomprensibles para la mayoría de nosotros. Solo la cooperación entre profesionales tan diversos nos llevará a resolver en un futuro las grandes cuestiones sobre el ecosistema. El descubrimiento de los líquenes supuso la percepción primera y clara de que una asociación entre seres extraños supone algo más que 1 más 1. No es 2, es mucho más. La simbiosis es que ha revolucionado el propio concepto de evolución y la manera que tenemos de ver la biología y de entender el funcionamiento de los ecosistemas. Como dijo la bióloga Lynn Margulis, la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a aquellos que se asocian.